Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el voltaje, la corriente y la resistencia. Todos hemos experimentado con el voltaje, la corriente y la resistencia, pero vamos a ver realmente de dónde viene esto del voltaje, la corriente y la resistencia. Y para ello tenemos que hablar un poco de química y de física. No se va a profundizar sobre ello en este vídeo porque realmente no es ámbito de este curso, pero sí que se tiene que ver lo suficiente para llegar a entender qué es esto del voltaje, qué es esto de la corriente y qué es esto de la resistencia. Bueno, pues para aquellos que no sepáis ni de química ni de física, que sepáis que nos vamos a encontrar con elementos químicos. A elementos químicos me refiero como el cobalto, el hierro, la plata, el oxígeno, el cloro, el hidrógeno, el helio, etc. Tenemos muchos y muchísimos elementos químicos. Bueno, pues cada elemento químico está formado por unas partículas muy pequeñas que se llaman átomos. Y es por donde vamos a empezar. Vamos a empezar por ver qué es esto del átomo, cómo están formados estos átomos, cuál es la estructura atómica. Y para ello nos vamos a basar en el modelo que nos planteó Niels Bohr, que se basó en los estudios de otro científico llamado Rutherford, y nos dijo que la estructura atómica tenía una estructura de tipo planetario. ¿Qué es esto de estructura de tipo planetario? Bueno, pues aquí podéis ver un átomo. Esto es un átomo. Y está formado por un núcleo, que es este de aquí, y luego tiene unas partículas que están girando alrededor del núcleo. Estas líneas que estoy marcando simplemente son las trayectorias por donde van a viajar estas partículas de aquí, por dónde van a viajar y por dónde se van a mover. Es decir, vemos que están alrededor del núcleo. Bueno, pues como nuestro sistema solar, ¿verdad? Que tenemos al Sol en el centro y luego ya tenemos a los diferentes planetas viajando alrededor del Sol. Bueno, pues por eso la estructura atómica es una estructura de tipo planetario. ¿Qué podemos decir del átomo? Bueno, pues ya hemos visto que está formado por un núcleo y unas partículas que están girando alrededor de ese núcleo. Ahora bien, este núcleo está formado por dos partículas, como podemos ver aquí. Estas partículas se llaman neutrones. Neutrón, como su nombre indica, es neutral y no tienen ninguna carga. En cambio, estas de aquí se llaman protones. El protón, y como vemos, tienen una carga positiva. Y las partículas que están girando alrededor del núcleo se llaman electrones y como podemos ver tienen una carga negativa. Bueno, pues deciros que cada átomo siempre va a tener el mismo número de protones que de electrones, o lo que es lo mismo, el mismo número de partículas positivas que de negativas. Y por eso se van a cancelar, porque como son opuestas y son las mismas, se van a cancelar. Entonces, esto quiere decir que un átomo realmente no tiene carga. La carga neta es cero, la de un átomo, porque vemos que siempre va a tener el mismo número de protones que de electrones. Ojo, cada elemento va a estar formado por sus propios átomos y estos átomos van a ser exclusivos para cada elemento y eso ahora lo vais a entender. Bueno, pues para entenderlo, aquí os estoy mostrando dos elementos químicos, el del hidrógeno y el del helio. Aquí arriba, a la izquierda, podéis ver el átomo que forma el hidrógeno y aquí a la derecha podéis ver el átomo que forma el helio. ¿Qué podemos ver a simple vista del núcleo del hidrógeno? Bueno, pues sin entrar en detalle en el número de protones, porque eso no nos interesa, solo nos interesan las partículas positivas y negativas, bueno, pues podemos decir que este núcleo está formado por una partícula positiva, es decir, por un protón. Y también vemos luego que está formado por un electrón, es decir, una partícula negativa. Recordar que un átomo en sí no tiene carga, su carga neta es cero, porque tiene que tener el mismo número de cargas positivas que de negativas. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. El átomo del hidrógeno está formado por una partícula positiva y una partícula negativa. Se cancelan, sí, pero solo tienen una de cada. En cambio, el helio, como podemos ver, su núcleo está formado por dos protones. Por dos protones. Y aquí vemos también dos electrones. Ya sabemos que se cancelan, por eso son dos de cada, y ya decimos que un átomo en sí no tiene carga alguna. Tiene una carga neta de cero. Pero os estaba diciendo que cada átomo es exclusivo para cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo hemos visto, que este átomo, que es para el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. En cambio, el átomo del helio tiene dos protones y dos electrones, como vemos aquí. Entonces ya podemos ver que estos elementos son diferentes, tienen comportamientos diferentes, van a reaccionar de forma diferente y van a tener incluso hasta aspectos diferentes. En este caso no, porque el hidrógeno y el helio son gases, pero también tenemos la plata, que es un elemento químico, y es un metal totalmente diferente al del hidrógeno, que es un gas. Bueno, pues eso se basará en el número de protones y de electrones de los cuales esté formado el átomo de la plata, por ejemplo. Aquí ya sabemos que el del hidrógeno está formado por un protón y un electrón, y ningún otro elemento va a estar formado por estos átomos que tengan un protón y un electrón. Bueno, pues eso que quede claro.
aquí lo podéis ver mejor. Aquí tenemos una tabla periódica. Una tabla periódica nos muestra todos los elementos químicos que existen hoy en día, tanto naturales como artificiales. Puede que se haya encontrado alguno más desde cuando se tomó esta imagen, pero estos son básicamente todos los elementos químicos. Bueno, pues una tabla periódica realmente le da mucha información a un químico, pero a nosotros solo nos interesa este número de aquí. Este número que va aumentando de forma periódica. Aquí pone 1, aquí 2, luego aquí 3, aquí 4, aquí 5. Es decir, va aumentando de forma periódica según nos vamos moviendo por las líneas de izquierda a derecha. Digo líneas porque realmente, aunque no sepamos por qué existe este hueco aquí, porque no es ámbito de este curso, podemos ver que son líneas. De aquí a aquí es una línea, de aquí a aquí es otra línea y de aquí a aquí es otra línea. Bueno, pues según nos vamos moviendo de izquierda a derecha, este número va aumentando. 1, 2, luego nos movemos a la siguiente línea, de izquierda a derecha, 3, 4, 5 y así con las demás líneas. Estas ya son más claras. Bueno, pues este número de aquí, y voy a intentar hacer un zoom para que lo veáis mejor, este número de aquí se llama número atómico. Aquí lo podéis ver. 1, 3, aquí estaba el 2, 3, 4, pues 5, 6, 7 hasta el 10, 11, 12, para que lo vierais más claro que este número va aumentando de forma periódica y son diferentes. Bueno, pues este número de aquí se llama número atómico y nos está diciendo cuántos protones y cuántos electrones tiene este átomo en concreto, el de este elemento. Ya sabemos que el del hidrógeno tiene uno de cada. Bueno, pues así nos lo está indicando con el número atómico. Nos está diciendo simplemente cuántos protones y cuántos electrones tiene. Digo de ambos porque realmente tiene que ser el mismo número de protones que de electrones. El del helio, pues vemos que tiene 2 protones y 2 electrones. El del litio vemos que tiene 3. El del berilio vemos que tiene 4. Y así sucesivamente. Entonces vemos que cada elemento está formado por sus propios átomos y esos átomos son exclusivos para cada elemento. Son diferentes. Aquí podemos ver el del hierro. Tiene 26 protones y 26 electrones. Totalmente diferente a los átomos del hidrógeno, que tiene solo uno de cada, un protón y un electrón. Bueno, pues ya podemos ver que se trata de elementos diferentes que van a tener reacciones diferentes, van a tener comportamientos diferentes e incluso van a tener aspectos diferentes, porque esto es un metal y esto es un gas. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, que los átomos se distinguen en el número de protones y de electrones que tengan. Cada átomo sí no va a tener carga, porque va a tener el mismo número de protones que de electrones, pero se va a diferenciar en esos números de los otros átomos. Bueno, pues simplemente que quede claro. Vamos a ver los niveles de energía. Concretamente vamos a ver los niveles de energía para el hidrógeno. Porque recordar que el hidrógeno está formado por unos átomos que solo tienen un protón y un electrón. Son los átomos más pequeños que nos podemos encontrar, porque solo tienen una partícula de cada. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí vemos una línea vertical que según vamos subiendo por esta línea, la energía aumenta como vemos aquí. La energía va aumentando según vamos subiendo por esta línea. ¿Y qué son estas líneas horizontales que vemos aquí? Bueno, pues estas líneas horizontales se llaman niveles de energía o capas. ¿Por qué se llaman niveles de energía? Porque, como digo, según vamos subiendo por esta línea, la energía va aumentando. Y como la energía va aumentando, pues tendremos diferentes niveles de energía. Ahora, ¿qué son estos niveles de energía o estas capas? Recordar que un átomo tenía un núcleo, lo voy a representar aquí rápidamente, y luego tenía a los electrones que estaban viajando por el núcleo. Los voy a poner aquí rápidamente. Y me da igual los números que sean, porque eso no nos incumbe. Lo que quiero decir que estas líneas por donde están viajando los electrones corresponden a estos niveles de energía o capas. Estas capas o niveles de energía vemos que se designan con 1, luego la segunda con 2, luego la tercera con 3 y así sucesivamente. Bueno, pues como digo, estas trayectorias por donde viajan los electrones son los niveles de energía. Esta primera corresponde al primer nivel de energía, esta segunda corresponde al segundo nivel de energía y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues lo que quiero decir que realmente los electrones están restringidos a viajar solo por estos niveles de energía, solo por aquí. Y eso quiere decir que no nos vamos a encontrar electrones ni viajando por aquí, ni viajando por aquí, ni viajando por aquí, ni viajando por otro sitio, solo por estas líneas o niveles de energía, ni tampoco por aquí, porque recordar que aquí tenemos el núcleo. Aquí tenemos el núcleo. Y esto representa las líneas por donde viajan estos electrones. Bueno, pues como digo, no nos vamos a encontrar electrones viajando ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Solo nos los vamos a encontrar viajando por los niveles de energía. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto ya es teoría cuántica. Nosotros en la clásica, recordad que también tenemos una línea vertical y según vamos subiendo por esta línea, la energía aumenta.
Pero nosotros nos podemos encontrar con cualquier nivel de energía, es decir, con el 0,001, con el 0,002, con el 0,003, con el 0,004 y así sucesivamente. Es decir, nos podemos encontrar con todos los niveles de energía. Aquí los niveles de energía son continuos, pero aquí no son continuos, porque si fuese continuos nos íbamos a encontrar electrones por todas partes, iban a estar viajando por todas partes, y eso no es así, no es posible, solo pueden viajar por aquí, y eso significa que solo aquí tenemos niveles de energías discretos o discontinuos, y no continuos como hemos visto con la clásica. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, que los electrones están restringidos a viajar simplemente por estos niveles de energía. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir con el llenado de los electrones? ¿Qué es esto del llenado? Bueno, pues vamos a ver el del hidrógeno, que solo tiene un electrón. Este electrón va a tener que viajar por algún sitio, por alguno de estos niveles de energía. ¿Y por dónde va a viajar? Pues va a viajar por el primer nivel. ¿Por qué? Porque el primer nivel es el que menor energía tiene. Y como es el que menor energía tiene, pues al electrón no le va a suponer ningún esfuerzo viajar por aquí, le va a suponer más esfuerzo viajar por esta de aquí, porque la energía es mayor. Entonces, siempre va a viajar por el nivel que menor energía tenga. ¿Qué pasa con el segundo electrón, como digo, el del helio, que tiene 2 electrones? Pues que también va a viajar por el primer nivel. ¿Por qué? Porque este nivel tiene un máximo número de electrones que soporta. Y son 2, eso lo vamos a ver enseguida. Y como son 2, este electrón puede viajar por este nivel de energía. Ahora, ¿qué pasa con un tercer electrón? El del siguiente átomo que tiene un electrón de más. ¿Por dónde va a viajar? Bueno, pues ya va a viajar por la segunda capa, porque esta capa ya está completa con su máximo número de electrones que soporta. Y como ya no caben más electrones, este ya va a tener que empezar a viajar por la segunda capa, porque es la segunda capa que menor energía tiene de las que quedan. Y como es la siguiente capa que menor energía tiene, por aquí va a empezar a viajar el siguiente electrón. Y así con los demás hasta cubrir su máximo número de electrones que soporta esta capa, que eso lo vamos a ver ahora enseguida, como digo. Y esta capa soporta 8. Voy a dibujarlos para que quede claro. 7 y 8 creo. A ver, 3 y 3, 6 y 2, 8. Bueno, pues como digo, ya aquí van a empezar a viajar todos los electrones hasta llegar al máximo número de electrones que soporta esta capa. Ya el siguiente, ¿por dónde va a viajar? Porque si esta capa ya está completa, pues ya no puede viajar por aquí. Va a empezar a viajar por la siguiente capa de menor energía que falta, y es la 3, porque hay más capas por aquí. Bueno, pues van a empezar a viajar por la siguiente capa en menor energía, y es la 3. Y así sucesivamente hasta llegar a su máximo número de electrones que soporta esta capa. Bueno, pues lo que quiero decir es que los electrones van llenando las diferentes capas que menor energía tengan, y una vez que ya se han llenado, empiezan con las siguientes capas. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Aunque eso no lo explica muy bien porque realmente no nos incumbe. Lo que nos incumbe realmente es lo siguiente. Aquí tenemos un electrón. Y nosotros podemos irradiar este electrón con energía eléctrica, mediante luz, mediante calor, lo que sea. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre aquí? Que este electrón es capaz de absorber cierta parte de energía muy pequeña, de esa energía que le llega, absorberla, como digo, y como ya tiene un exceso de energía, ahora lo que puede hacer es saltar al siguiente nivel de energía. ¿Por qué? Porque, como digo, como ha absorbido ahora un exceso de energía, ahora tiene energía suficiente no como para estar viajando por la primera capa, sino para estar viajando por la segunda capa. Y eso es lo que hace. Salta de nivel y empieza a viajar por la segunda capa. Ahora, es cuestión de nanosegundos que este electrón se desprenda de ese exceso de energía. Y cuando ya se desprenda de ese exceso de energía, que es cuestión de nanosegundos, como digo, este electrón va a viajar otra vez por la primera capa, porque ya no tiene energía suficiente como para estar viajando por la segunda capa y tiene que viajar por la primera capa. Bueno, pues simplemente eso es lo que ocurre realmente, que absorbe cierta parte de energía que le llega y luego simplemente salta a otro nivel, porque ya tiene un exceso de energía y ya puede estar viajando por otros niveles. En este caso, viaja al segundo nivel y luego es cuestión de nanosegundos que se desprenda de esa energía y vuelva a viajar por el primer nivel. ¿Qué puede ocurrir también? Puede ocurrir lo siguiente, que este electrón absorba suficiente energía, no como para estar viajando por el segundo nivel, sino para que salte al tercer nivel. Es decir, ya tiene un exceso de energía para que empiece a viajar por el tercer nivel. Entonces salta al tercer nivel y empieza a viajar por este nivel de aquí. Porque, como digo, ahora tiene un exceso de energía suficiente como para estar viajando por aquí. Es cuestión de nanosegundos que se desprenda de ese exceso de energía. Pero, en función de la energía que se ha desprendido, puede que empiece a viajar por el segundo nivel o que viaje por el primer nivel, dependiendo de la cantidad de energía de la que se haya desprendido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de aquí a aquí
tenemos una diferencia de energía, porque este está a un nivel de energía totalmente diferente que el del 1. Bueno, pues si lo restamos, vamos a tener una diferencia de energía. Lo mismo ocurre entre la 3 y la 1, y lo mismo ocurre entre la 3 y la 2, y lo mismo ocurre con las demás capas o niveles de energía. Bueno, pues lo que quiero decir que dependiendo de la cantidad de la que se haya desprendido, este electrón va a viajar por la segunda o va a viajar por la primera. ¿Y por qué dependiendo de la cantidad de energía? Porque esta energía que se desprende tiene que coincidir con estas diferencias de energía que tenemos aquí, porque realmente los electrones solo pueden absorber la energía necesaria para saltar al siguiente nivel. Es decir, porque recordar que están restringidos a estos niveles de energía y no puede viajar por aquí. Entonces no va a absorber una energía que le haga saltar por aquí. Simplemente va a absorber una energía para llegar a saltar al siguiente nivel, que es el 2, o al 3 o al 4, me da igual. Entonces, como digo, esta energía que absorbe tiene que ser la misma que la diferencia de los niveles de por donde estaba viajando y por donde empieza a viajar. Es decir, si estaba viajando por el 1 y salta al nivel 2, bueno, pues la diferencia de energía del nivel 2 al nivel 1 es la misma que ha absorbido ese electrón, porque ahora está viajando por este nivel de aquí, por el 2. Bueno, pues como digo, este electrón, si ahora ha viajado al nivel 3, pueden ocurrir dos cosas, que puede saltar al nivel 2 o puede saltar al nivel 1, en función o dependiendo de la cantidad de la energía de la que se haya desprendido. Bueno, pues como decimos, si esta cantidad de energía coincide con esta de aquí, con esta diferencia de energía de aquí, bueno, pues simplemente este electrón va a empezar a viajar por el nivel 2. En cambio, si coincide esta cantidad de energía con la diferencia de energía entre el nivel 3 y el nivel 1, bueno, pues este electrón va a empezar a viajar por el nivel 1. Bueno, pues simplemente eso. Esta energía realmente que absorbe y que luego se desprende es un fotón realmente. Y realmente este se puede manifestar con una luz de un color en concreto. Bueno, pues aquí habría que entrar en detalle de que los electrones también se les puede considerar, aparte de como partículas, como ondas. Pero bueno, eso no nos incumbe aquí. Entonces, lo que quiero decir que este es el principio de los diodos emisores de luz, es decir, los LED. Los LED funcionan así, dependiendo de dónde salten los electrones y dónde regresen, vamos a tener aquí un color de luz diferente. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Y es por eso, porque los electrones saltan de niveles en función de la cantidad de energía que hayan absorbido y luego regresan a otros niveles en función de la cantidad de energía que se hayan desprendido. Bueno, pues simplemente eso. Una cosa más a decir de esto, que los electrones realmente también pueden absorber una cantidad suficiente de energía como para no estar viajando por el nivel 2 ni por el nivel 3, sino para escaparse del átomo. Y eso sería un electrón libre. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, que los electrones pueden absorber energía suficiente como para escapar del átomo. Ese máximo de energía que pueden absorber se llama energía de ionización, como vemos aquí. Este es el máximo. A partir de aquí ya no vamos a encontrar electrones viajando, sino que ya van a ser electrones libres. Bueno, pues cuando veamos ahora enseguida lo de la corriente, realmente es por esto, porque tenemos un mar de electrones, que es como se llaman los electrones libres. Y eso lo vais a entender ahora enseguida. Pero simplemente quedaros con eso, que los electrones pueden absorber cierta cantidad de energía suficiente como para estar viajando en otros niveles. Ahí es cuestión de nanosegundos que se desprendan de parte de esa energía que han absorbido y ya, dependiendo de esa cantidad de energía de la que se hayan desprendido, pueden viajar por el nivel 2 o por el nivel 1. Como digo, esa cantidad de energía de la que se desprenden tiene que coincidir con la diferencia de energía de los niveles, porque realmente estos electrones están restringidos a estos niveles. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Vamos a ver ahora el átomo del cobre. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de los conductores están hechos de cobre. Y es un conductor. Y ahora vamos a entender por qué es un conductor. Bueno, pues aquí podemos ver que tiene 29 protones. Eso quiere decir que también tiene 29 electrones. Eso queda claro porque ya sabemos que no tienen carga neta los átomos. Ahora bien, esto es lo que os estaba explicando antes. Aquí vemos la primera capa y están viajando dos electrones, porque es el máximo que soporta esta capa. Y como digo, van a empezar a viajar por esta capa el primero y el segundo. Una vez que ya se han llenado, van a empezar a viajar por la siguiente capa de menor energía. Y una vez que se ha llenado, que son 8, ya seguirán empezando a viajar por la siguiente. Y así sucesivamente. Como vemos aquí, este es el último electrón y empieza a viajar por esta capa. Bueno, pues los demás empezarán a viajar también por esta capa hasta que se llene con su máximo de electrones que soporta. Bueno, pues una cosa a deciros rápidamente, que porque veamos así los electrones, no quiere decir que estén viajando por la misma trayectoria. Este estará viajando por aquí, pero este puede estar viajando por otra trayectoria totalmente diferente, como estoy intentando hacer aquí.
pero siempre van a estar a la misma distancia del núcleo. Este de aquí, aunque esté viajando por otra trayectoria que este de aquí, siempre van a estar a la misma distancia del núcleo. Y eso corresponde al primer nivel de energía, porque están en el primer nivel de energía. Y eso significa que están a cierta distancia del núcleo. Lo mismo pasa con el siguiente nivel de energía. Y voy a intentar quitar todo para ponerlo mejor. Este electrón y este electrón y este de aquí, bueno, todos en sí, no están viajando por las mismas trayectorias, están viajando por trayectorias diferentes, pero sí que están viajando a la misma distancia del núcleo, porque esta distancia de aquí corresponde al segundo nivel, y todos estos están viajando en el segundo nivel, aunque sean trayectorias diferentes, pero es por el segundo nivel, y eso quiere decir que siempre van a estar a la misma distancia del núcleo. Bueno, pues eso que quede claro. Una cosa más a decir de este átomo, que aquí vemos el último electrón que está en una capa. Bueno, pues esta capa se llama capa de valencia. ¿Por qué? Porque es la última capa que contiene electrones. Aquí también contiene electrones, pero no es la última capa. La última capa es esta, donde hay electrones. Bueno, pues esta capa se llama capa de valencia. Y los electrones que están en ella se llaman electrones de valencia. Deciros que esta capa es súper importante realmente. La capa de valencia es muy importante porque realmente es aquí donde ocurren las reacciones. Lo que quiero decir es que nosotros podemos quitar este electrón y que desaparezca de aquí, y también podemos agregar más electrones y que aparezcan aquí viajando. Bueno, pues simplemente eso, que sepáis que esta capa de valencia es súper importante y es donde ocurren las reacciones, como digo, que ahora vamos a ver enseguida. Ahora bien, ya hemos visto que esta capa soporta 2 electrones y esta capa soporta 8, pero realmente, ¿cómo podemos saber cuántos electrones soporta cada capa? Bueno, pues para ello hay una fórmula. Bueno, pues aquí podemos ver lo que os estaba diciendo. La primera capa soporta 2 electrones, la segunda 8, la tercera 18 y la cuarta, ¿cuántas va a soportar? Porque aquí tenemos un electrón, porque es lo que tiene aquí, tiene un electrón viajando. Bueno, pues ¿cuántos electrones soporta esta capa? Bueno, pues para ello hay una fórmula que podemos ver aquí, y es 2 por n elevado al cuadrado. ¿Qué es esto de la n? La n representa al número de nivel donde nos encontramos. Por ejemplo, este es el primer nivel, es el 1. Bueno, pues sustituimos el 1 por la n y hacemos 1 por 1, porque es elevado a la 2, es 1 por 2, 2 electrones. Vamos a la siguiente, es el 2, porque realmente estamos en la segunda capa. Bueno, pues sustituimos ese 2 por la n y 2 elevado a la 2 es 4 por 2, es 8. Lo mismo con la tercera, porque es el 3, pues sustituimos ese 3 por n y decimos 3 por 3, 9 por 2, 18. ¿Y cuál es el número de electrones que soporta la última capa? Bueno, pues estamos en la cuarta capa. Bueno, pues 4 por 4, 16 por 2, 32. 32 es el máximo número de electrones que soporta la cuarta capa. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, que esta es la fórmula para saber cuántos electrones soporta cada capa. Bueno, vamos a ver un momento las categorías de los materiales que tenemos en electrónica. Y tenemos 3. Tenemos los conductores, los semiconductores y los aislantes. ¿Qué decir de los conductores? Bueno, pues los conductores realmente son aquellos materiales que sí que nos van a permitir el paso de la corriente, como vemos aquí. Y en cambio los semiconductores también nos van a permitir el paso de la corriente, pero en menor medida que los conductores. Y luego ya los aislantes no van a permitir el paso de la corriente. Es decir, cuando no queramos que haya corriente de un sitio a otro, simplemente colocamos un aislante y se acabó el problema. Vamos a ver ya la carga eléctrica. Y nos dice que la carga eléctrica es una propiedad eléctrica de la materia que existe gracias al exceso o a la deficiencia de electrones. ¿Qué es esto de exceso o deficiencia de electrones? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí os estoy mostrando un átomo cualquiera. Recordar que la última capa que contiene electrones se llama capa de valencia y los electrones que están en esta capa se llaman electrones de valencia. Esta capa es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos hacer es quitar este electrón de aquí. Nosotros podemos quitar este electrón de aquí. ¿Qué pasa si nosotros quitamos este electrón? Bueno, pues que ahora este de aquí, este átomo, tiene un exceso de carga positiva, es decir, tiene una deficiencia de electrones porque le hemos quitado un electrón. Ahora tiene 2 electrones y tiene 3 protones, es decir, una carga positiva de más. Y recordar que los átomos realmente no tienen carga, porque tienen una carga neta de 0, porque se cancelan, porque tienen el mismo número de protones que de electrones. Bueno, pues aquí no, aquí ya tenemos un exceso de carga positiva, porque le hemos quitado un electrón. Entonces, como tiene un exceso de carga positiva, ahora este se convierte en un ión positivo, porque no es un átomo, ahora es un ión porque tiene carga. ¿Es de la misma especie? Sí, pero con carga positiva. Y como tiene carga positiva se llama ión. Y estos iones que tienen carga positiva se llaman cationes. ¿Qué pasa
si nosotros hacemos ahora al revés? ¿Qué pasa si nosotros aquí agregamos un electrón? Bueno, pues que ahora vamos a tener un exceso de electrones, o lo que es lo mismo, una deficiencia de cargas positivas. Lo que quiero decir es que ahora tenemos un electrón de más. Entonces, este ya no es un átomo, porque un átomo no puede tener carga. Entonces, como esta especie tiene una carga, es un ión. Y tiene una carga negativa. Y cuando tienen carga negativa se llaman aniones. Cuando tienen carga positiva, en el caso de que aquí quitemos este electrón, son cationes. Y estos son aniones, como digo. Ya no se trata de átomos, se trata de iones, porque los átomos no tienen carga. Y aquí sí vemos que tienen carga. Y esta carga ha aparecido porque nosotros hemos quitado este electrón o lo hemos agregado aquí. Entonces simplemente eso, una cosa rápida a decir de esto de quitar un electrón y aquí agregar un electrón. En los átomos, la capa de valencia puede estar completa o no puede estar completa, como vemos aquí. Aquí no está completa y aquí tampoco, porque aquí caben 8 y aquí también caben 8. Aquí hay 7 y aquí hay 1. Entonces no están completas. Bueno, pues deciros que cuando esta capa, la última capa, está completa, es decir, si aquí tuviésemos los 8 electrones, también con sus protones, es decir, un átomo, no un ión, bueno, pues se trata de un átomo muy estable, porque su capa de valencia está completa. En el momento que no esté completa, ya no es tan estable. Sí que será estable cuantos más electrones tenga esa capa, hasta llegar a su máximo. Pero cuando tenga su máximo, será lo más estable posible. Entonces, lo que quiero decir es que un átomo siempre tiende a llenar su capa de valencia. Es decir, aquí que es más fácil, quitar 7 electrones o agregar un electrón, porque realmente el máximo número de electrones que soporta esta capa son 8 y tenemos 7. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Quitar 7 o agregar uno más? Agregar uno más, ¿verdad? Una vez que le agreguemos, aunque se trate de un ión, ya se trata de una especie muy estable porque tiene esta valencia completa de todos sus electrones. En cambio aquí, ¿qué es más fácil? ¿Agregar 7 o quitar este de aquí? Quitar este de aquí. ¿Qué pasa si lo quitamos? Pues realmente que ahora la capa de valencia es esta, porque es la capa donde nos vamos a encontrar los últimos electrones. Y es esta de aquí. Y casualmente esta capa solo soporta 2 electrones. Entonces ya quedaría con su máxima capacidad de electrones que soporta. Entonces estaríamos hablando de un ión muy estable. Entonces lo que quiero decir que los átomos reaccionan de una manera para llevarse un electrón realmente, porque es lo que necesita. Y este de aquí va a reaccionar de una manera para quitarse este electrón de aquí porque le sobra, para quedarse con esta capa de valencia que ya estará completa. Bueno, pues así es como funcionan realmente las reacciones. Ya que puedan compartirse los electrones o que se los quiten, eso ya es ámbito de otro curso y no es ámbito de este curso. Pero simplemente que sepáis que aquí ya tenemos una carga positiva si se le quita este electrón y aquí tenemos una carga negativa si se le agrega ese electrón. Bueno, pues simplemente eso. Bueno, aquí lo podéis ver mejor. Aquí tenemos este átomo y tiene en su última capa de valencia un solo electrón y esta capa soporta 8 electrones. Y este de aquí le pasa lo mismo. Tiene 7 electrones y soporta 8. Entonces, este átomo, ¿qué va a hacer en una reacción? Va a quererse llevar un electrón para completar su capa de valencia, porque son 8. Y no se va a quitar 7 porque es más difícil. Realmente, si tiene un electrón o tiene 7, el de 7 va a ser más estable porque ya tiene más electrones. Cuanto menos electrones tenga esta capa de valencia, menos estable. Y cuanto más tenga, más estable. Y cuando esté completa, ya será lo más estable posible. Entonces, este átomo lo que va a querer es llevarse un electrón, porque así completa su capa de valencia. Y este de aquí le va a pasar lo contrario. Se va a querer quitar de este electrón porque le sobra y así se va a quedar con esta capa de valencia que ya está completa. Entonces, recordar que los átomos van a tender a reaccionar de una manera para quedarse con la capa de valencia más estable posible. Si aquí se le quita este electrón, se va a convertir esta en la capa de valencia y solo soporta 2 electrones, su máximo número de electrones que soporta. Entonces será estable. Y este de aquí, si se lo lleva, ya van a quedar los 8 que soporta esta capa. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Ahora vamos a ver el campo eléctrico. Nos dice que cargas opuestas se atraen y cargas iguales, tanto positivas como negativas, se repelen. Recordar lo de los polos opuestos que se atraen. Bueno, pues ¿de dónde viene esto? Viene de las cargas eléctricas. Simplemente, aquí estamos viendo una carga negativa frente a otra carga negativa a cierta distancia. Bueno, ¿qué pasa si la soltamos? Bueno, pues que va a haber una fuerza de repulsión. Es decir, esta va a ir hacia afuera y esta también va a ir hacia afuera. Lo mismo pasa con cargas positivas, porque vemos que son cargas iguales, tanto positivas como negativas, que se repelen. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo como podemos ver. En cambio, si son opuestas, una negativa y una positiva, si las soltamos, vemos que se atraen, porque existe una fuerza de atracción. Bueno, ¿qué es esta fuerza de atracción? Realmente, las cargas tienen un campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Estas líneas que estoy colocando aquí. Realmente estas líneas son invisibles, pero realmente sabemos que existen porque hay una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Bueno, pues,
Por eso estas líneas realmente, porque son invisibles, pero existe un campo eléctrico. Recordar el campo gravitacional. Existe, no se ve, pero existe, porque realmente existe una fuerza que nos atrae hacia su centro. Y aquí pasa lo mismo. Ahora bien, estas líneas, que son invisibles, se pueden alinear o no se pueden alinear frente a la otra carga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos unas cargas positivas, es decir, cargas iguales. Me da igual que sean positivas como negativas. Lo que vemos es que realmente no se juntan las líneas. Y estas líneas están forzándose a ir hacia afuera. Es decir, existe una fuerza de repulsión. En cambio aquí, cuando es de atracción, vemos que las líneas se están juntando. Se están atrayendo unas a otras. Bueno, pues simplemente que sepáis que las cargas tienen un campo eléctrico y ese campo eléctrico se manifiesta con la fuerza de atracción o repulsión y eso es súper importante para entender qué es esto del voltaje. Vamos a ver ahora la unidad de la carga porque siempre tenemos que tener una unidad para tener una referencia y nos dice que un coulomb es la carga total poseída por 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vemos que tenemos 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones, es decir, una barbaridad de electrones. Bueno, pues cada uno de estos electrones aportará una cantidad de carga. Bueno, pues la suma de todas estas cargas es un coulomb, es la referencia. O sea, fijaros la barbaridad de electrones que necesitamos para tener una referencia, un coulomb de carga, algo medible. Pues imaginaros cuál es la carga de un electrón. Y lo vamos a ver ahora aquí enseguida. Tenemos que la carga del electrón realmente es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Es decir, un valor muy bajo. Ahora sí, necesitamos 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Cada uno de estos electrones aportan estas cargas. Bueno, pues ya tendremos una relación. Es decir, tendremos un coulomb de carga. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Ahora bien, nosotros podemos saber realmente, gracias a esta relación, cuántas cargas nos van a aportar cierto número de electrones o viceversa. Cuántos números de electrones vamos a tener cuando tengamos cierta cantidad de carga. Aquí la carga se representa con una Q, como podéis ver. Bueno, pues, ¿cuántas cargas vamos a tener? Esto va con esta fórmula de aquí, es decir, número de electrones entre 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones por carga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si sabemos el número de electrones que tenemos, imaginemos que tenemos el doble de estos electrones, bueno, pues simplemente con dividir ese número por este, vamos a obtener el doble de cargas, porque estos se van a cancelar, este va a pasar aquí arriba y simplemente vamos a tener ya la carga. Lo mismo si tenemos cantidad de carga y queremos saber cuántos números de electrones nos están aportando esa cantidad de carga. Pues simplemente a esta carga le multiplicamos por esta constante de aquí, 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, porque se van a cancelar las cargas y se van a quedar los números de electrones. Bueno, pues creo que no es muy difícil de entender. Vamos a ver ya por fin el voltaje. ¿Qué es esto del voltaje? Nos dice que la diferencia en la energía potencial por carga es la diferencia de potencial o voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Recordar las cargas. Las cargas tenían un campo eléctrico. Estas líneas de aquí, lo que pasa que son invisibles. Bueno, pues recordar que todas las cargas tienen este campo eléctrico. Y en eso se basa realmente el voltaje. Y vamos a verlo realmente. Aquí os estoy mostrando unas placas metálicas. Esto es una placa metálica, esto es otra placa metálica, esto es otra placa metálica, en fin, todo esto son placas metálicas. Y como podemos ver, las tenemos colocadas una enfrente de la otra, como vemos aquí. ¿Y qué podemos ver a simple vista? Que esta tiene una carga de 1 coulomb y esta tiene una carga de 3 coulomb. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que este va a traer a los electrones con una fuerza en concreto de 1 coulomb y esta de aquí va a traer a los electrones con otra fuerza en concreto, a los 3 coulomb. Entonces, ¿quién se va a llevar realmente los electrones? Pues esta placa tirará con esta fuerza y la otra placa tirará con más fuerza. Entonces, al final, ¿quién se va a llevar los electrones? Quien más carga tenga. Lo mismo pasa aquí. Aquí no tenemos carga y aquí tenemos 2 coulomb de carga. Bueno, pues ¿quién se va a llevar los electrones? Se los va a llevar la de la derecha. Y pasa aquí lo mismo. Aquí tenemos una carga negativa y aquí una positiva. Aquí realmente, al ser negativa, lo que hace es repeler a los electrones. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Aquí está atrayendo a los electrones. Bueno, pues se suman esas fuerzas, por así decirlo. ¿Y quién se va a llevar los electrones? Se los va a llevar esta de aquí. ¿Por qué ocurre esto realmente? Bueno, pues aquí tenemos 1 coulomb de carga y aquí tenemos 3 coulomb de carga. Eso dependerá de la cantidad de átomos o cargas que tengamos
en cada una de estas placas. Recordar que cada carga tiene un campo eléctrico y ese campo eléctrico se manifiesta con una fuerza de atracción o repulsión. Bueno, pues esto es realmente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una placa que tiene un potencial. Ese potencial depende del número de cargas. Y aquí le pasa lo mismo. Como tiene otro número de cargas, tiene un potencial totalmente diferente. Y como son diferentes, hay una diferencia de potencial. Aquí lo podéis ver. Diferencia de potencial. Porque son potenciales diferentes. Esta está a un potencial y esta está a otro potencial diferente, como podemos ver por el número de cargas. Entonces, como existe una diferencia de potencial, eso es el voltaje, eso es lo que nos está diciendo que es el voltaje, esa diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial o ese voltaje es la fuerza propulsora para que estos electrones o estas cargas se muevan de un sitio a otro. Y aquí también lo podéis ver, aquí tiene un potencial y aquí tiene otro potencial totalmente diferente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que existe una diferencia de potencial o lo que es lo mismo, un voltaje. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta placa de aquí? Tenemos esta y tenemos esta. Tenemos esta a 3 coulomb y esta a 3 coulomb. Bueno, pues ¿qué pasa si ponemos aquí electrones? Bueno, pues que ahora estos electrones son atraídos por una fuerza de 3 coulomb hacia esta placa y estos de aquí están siendo atraídos por esta placa de aquí. Pero las dos están tirando a la misma fuerza. Entonces, ¿quién se va a llevar los electrones? No se va a llevar ninguno a los electrones porque están tirando a la misma fuerza. Este está a un potencial, pero este está al mismo potencial porque tienen el mismo número de cargas. Entonces, como están al mismo potencial, no hay una diferencia de potencial. Y como no hay una diferencia de potencial, no hay un voltaje. Como no hay un voltaje, no hay una fuerza propulsora para mover esas cargas de un punto a otro. Bueno, pues realmente eso es el voltaje. Como podéis ver, son dos placas metálicas cargadas de formas diferentes. Entonces, como tienen cargas diferentes, tienen potenciales diferentes. Y como tienen potenciales diferentes, hay una diferencia de potencial. Y como hay una diferencia de potencial, hay un voltaje. Y ese voltaje es la fuerza propulsora para que los electrones viajen de un sitio a otro. Bueno, pues simplemente eso es el voltaje. Como analogía, pensemos en un tanque de agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos la Tierra, imaginemos. Y luego aquí tenemos un tanque de agua. Y nosotros queremos subir. Este es el nivel de la Tierra. Y nosotros queremos subir agua que tenemos a nivel de la Tierra, la queremos subir hasta este punto, para luego dejarla aquí. Entonces nosotros tenemos que superar la fuerza de la gravedad para llevarla hasta aquí. Es decir, tenemos que realizar un esfuerzo. Y luego ya la dejamos aquí. Una vez que está aquí, como tiene una altura, hay una gravedad, y esto es una masa, bueno, pues tiene una potencia, una energía de potencia. Nosotros, si soltamos ese agua, si lo liberamos, abrimos aquí el grifo, gracias a esa energía de potencia, nosotros podemos realizar un trabajo gracias a esa energía de potencia. Pues lo mismo pasa con el voltaje. Nosotros tenemos dos placas, una colocada enfrente de la otra, y luego cargadas de forma diferente. Esta con 3 coulomb y esta con 4 coulombs. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una diferencia de potencial. Es decir, aquí tenemos un voltaje. Es decir, aquí tenemos ya una fuerza preparada para poder mover unas cargas de un punto a otro en el momento que lo necesitemos. Pues esto es lo mismo, en el momento que lo necesitemos, aquí tenemos una energía de potencia que está preparada para realizar un trabajo. Y aquí nos pasa lo mismo, aquí ya tenemos esta fuerza, que es el voltaje, que está preparada para hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es mover cargas de un punto a otro. Bueno, pues simplemente eso. Aquí podemos ver la fórmula del voltaje. El voltaje se representa con una V. Y aquí tenemos una W y aquí tenemos la Q. Recordad que la Q es para representar la carga. ¿Qué es esta W realmente? Bueno, pues esta W es julios, es decir, energía. Entonces nos está diciendo que si dividimos las cargas a los julios, vamos a obtener el voltaje. Y ahora necesitamos realmente una unidad, porque ya hemos visto la unidad de la carga, que era un coulomb, que eran 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Esa barbaridad de electrones eran un coulomb, porque cada electrón aporta una carga. Bueno, pues ya hemos visto cuál era su unidad. Ahora vamos a ver cuál es la unidad del voltaje. Y nos dice que un voltio es la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos, cuando se utiliza un julio de energía para mover un coulomb de carga de un punto a otro punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos aquí una placa y vamos a poner 2 coulomb para que no sea siempre la misma. Y aquí tenemos otra placa con otra carga diferente, es decir, 5 coulombs. Y aquí nosotros colocamos electrones. Imaginemos que tenemos 6,25
por 10 elevado a la 18 electrones, es decir, un coulomb de carga. Tenemos esta barbaridad de electrones aquí y nosotros queremos moverlas desde aquí hasta este punto. Y para moverlas hasta este punto en concreto, hemos utilizado un julio, como nos dice aquí, un julio de energía. Bueno, pues como digo, para mover esta cantidad de electrones, que es 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, es decir, un coulomb de carga, y los queremos mover hasta este punto, si utilizamos un julio, estamos hablando de un voltio. ¿Por qué un voltio? Porque estamos usando un julio de energía como referencia y estamos usando como referencia el número de cargas que es el de un coulomb. Es decir, si nosotros tenemos esta cantidad de electrones y las queremos mover hasta este punto y hemos usado un julio de energía, pues obtendremos un voltio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí el doble de electrones y estamos usando la misma energía, un julio? Bueno, pues que ahora solo los vamos a poder mover hasta aquí, hasta este punto, ya no vamos a llegar hasta este punto. Y lo mismo si tenemos un coulomb de carga y tenemos el doble de energía, pues ahora los vamos a poder mover hasta aquí. Que realmente la referencia es esa cantidad de electrones, es decir, 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, esa barbaridad de electrones. Y los vamos a mover de un punto a otro utilizando un julio de energía. Bueno, pues simplemente eso. Aquí podéis ver un ejemplo rápidamente. Imaginemos que ahora tenemos esa cantidad de electrones, esos 6,25 por 10 elevado a 18, multiplicado por 10. Es decir, ahora tenemos muchísimos y muchísimos más electrones. Y los queremos mover de un punto a otro utilizando ahora 50 julios. ¿Cuánto voltaje vamos a tener? Bueno, pues 50 entre 10, 5 voltios. Bueno, pues simplemente que sepáis qué es esto del voltaje y cómo se calcula el voltaje, que depende realmente de una fuerza que se utiliza o una energía y el número de cargas que está sufriendo esa energía. Bueno, pues simplemente eso. Y ahora vamos a ver la corriente. Recordar que os dije que nosotros teníamos los átomos de cobre y voy a representarlo rápidamente con un electrón. Simplemente aquí tenemos los protones y luego tenemos los electrones viajando, pero solo voy a representar la capa de valencia. Aquí tenemos el electrón de valencia. Recordad que solo teníamos un electrón de valencia. Bueno, pues simplemente a temperatura ambiente, 20-25 grados, este electrón es capaz de absorber cierta parte de energía, como digo, a temperatura ambiente, y este electrón ya es capaz no de viajar por el siguiente nivel, sino de escapar del átomo. Y ahora tendremos un átomo libre. Bueno, pues esto es realmente lo que tenemos en este conductor. En este conductor tenemos muchos electrones libres. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos átomos de cobre y cada uno tiene un electrón en la capa de valencia y cada uno de estos absorbe parte de la energía que le llega, como digo, a temperatura ambiente y es capaz de escaparse del átomo. Entonces ahora son átomos libres y como digo tenemos muchos y muchísimos átomos libres. Y aquí los podemos ver que están viajando libremente por este conductor de forma aleatoria, cada uno por un camino diferente. Bueno, pues eso es lo que realmente tenemos en un conductor, un mar de electrones, que así es como se llaman estos electrones libres realmente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos aquí un voltaje? Bueno, pues que si aplicamos un voltaje, este mar de electrones vemos que se alinean y ya empiezan a viajar todos hacia la misma dirección, es decir, hacia donde son atraídos. Aquí son atraídos y aquí son repelidos, por así decirlo. Este tiene más potencial que este. Ya existe aquí una diferencia de potencial, entonces ya tenemos una fuerza propulsora para mover, de aquí a aquí, para mover estas cargas realmente. Entonces, como digo, ahora ya los electrones se alinean y empiezan a viajar hacia una dirección, como vemos aquí, este mar de electrones. Bueno, pues realmente esto es la corriente, este movimiento de cargas. Entonces, como podemos ver aquí, la corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de carga. Bueno, pues como digo, estas cargas ahora se mueven gracias a esta diferencia de potencial que tenemos aquí. Entonces se han alineado y ahora empiezan a viajar de izquierda a derecha, como vemos aquí. Bueno, pues este flujo de cargas es realmente la corriente, como vemos aquí. Carga entre tiempo, es decir, como si tuviésemos metros por segundo para mirar la velocidad. Pues aquí estamos viendo la velocidad de las cargas que tienen en cierto tiempo. Bueno, pues simplemente eso es la corriente. Este movimiento de cargas que tenemos aquí, este movimiento de electrones. Ahora bien, ¿cuál es la unidad de la corriente? Bueno, pues es el amperio. Y aquí podemos ver que nos dice que cuando cierto número de electrones que tienen una carga total de un coulomb pasan por un área de sección transversal en un segundo, la corriente es de un amperio. El amperio
es la unidad de la corriente. Vale, y nos está diciendo que cuando tenemos un coulomb de carga, es decir, 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, como tenemos aquí, atravesando un área en concreto en un segundo, eso es lo que es un amperio realmente. Es decir, cuando tenemos 6,25 por 10 elevado a 18 electrones atravesando un área en concreto en un segundo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Este es el área transversal. El área transversal realmente, para que lo tengáis claro, es un plano que está cortando a un objeto. En este caso está cortando a este conductor, a un cilindro. Y lo está haciendo de forma perpendicular, como vemos aquí. Bueno, pues esa es el área de sección transversal. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Aquí tenemos un área y cuando tengamos 6,25 por 10 elevado a 18 electrones atravesando este área en un segundo, eso es un amperio de corriente. ¿Qué pasa si ahora tenemos el doble de partículas atravesando este área en un segundo? Pues que ahora vamos a tener 2 amperios porque es el doble. Bueno, pues entonces eso es lo que es el amperio realmente. Cierta cantidad de cargas que están atravesando un área en un segundo. Y como referencia tenemos un coulomb de carga, es decir, 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Bueno, pues eso que quede claro. Y ahora vamos a hablar de la resistencia. Bueno, pues aquí os estoy mostrando un conductor. Y este conductor, que lo podemos ver aquí mejor, tenemos en su interior a los electrones viajando. Porque recordar que un conductor nos permite el paso de la corriente. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, que tenemos los electrones viajando. Pero estas cargas positivas realmente están representando los átomos. Y nos está diciendo que los electrones pueden chocar con los átomos. Y si chocan con los átomos, ya no vamos a tener ese flujo de corriente que teníamos al principio. Es decir, para que lo veáis mejor. Aquí simplemente se ha reducido el área de una sección en concreto. Como podéis ver aquí, aquí tenemos ya menos área. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí tenemos 3 electrones viajando. 3 electrones por segundo. Pero cuando llegan aquí, a este área, ahora solo pueden entrar un electrón por segundo. Es decir, ya no tenemos el mismo flujo de cargas. Aquí tendremos una corriente y aquí tendremos otra corriente totalmente diferente. Menos corriente, porque están entrando menos cargas por segundo por este área en concreto. Imaginemos que tenemos 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones, que están viajando por un segundo por aquí. Pero aquí le hemos reducido el área. Entonces ya no entran esos 6,25 por 10 elevado a la 18. Realmente entran menos. Y como entran menos, ya tendremos menos flujo de cargas, es decir, menos corriente. Entonces tendremos menos amperios. Entonces lo que quiero decir realmente, esto es como si fuesen los átomos y los electrones están chocando con estos átomos, para simular esto de la reducción del área. Bueno, pues eso es lo que quiere decir realmente la resistencia. La resistencia se opone a la corriente. Cuanto mayor resistencia, menos corriente vamos a tener pasando por un punto en concreto o por esa resistencia en concreto, porque realmente se opone a la resistencia. Aquí lo hemos simulado, realmente está chocando con átomos. Cuanto más átomos tenga, con más obstáculos se van a juntar estos electrones y ya no van a poder entrar tantos electrones por este sitio en concreto. Bueno, pues simplemente que sepáis que eso es la resistencia, lo que se opone a la corriente. Y como con todo, necesitamos una unidad. ¿Cuál es la unidad de la resistencia realmente? Bueno, pues son los ohmios. Y se simboliza mediante la letra griega omega, que es una especie de herradura que tienen los caballos. Bueno, pues simplemente eso. Y realmente, ¿cuál es la referencia del ohmio? Porque ya hemos visto cuál es la referencia de una carga, que son 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Hemos visto también que es el voltaje, que realmente era un julio entre un coulomb de carga, esa era la referencia, y luego ya hemos visto el amperio, que realmente como referencia son esos 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones que están atravesando por un área en concreto en un segundo. Y ahora el del ohmio nos está diciendo que realmente es cuando tenemos aplicado un voltio de voltaje al material y están pasando un amperio de corriente. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Y ahora os voy a mostrar cuál es el símbolo estándar empleado en los circuitos esquemáticos de los circuitos eléctricos para la resistencia. Y es esta de aquí. También podemos tener esta de aquí, que es realmente un rectángulo, a ver si lo consigo dibujar mejor, que es un rectángulo y luego las patillas que son los conectores realmente. Bueno, pues estas dos son los símbolos estándar que se emplean para representar las resistencias en los circuitos eléctricos. Bueno, pues aquí ya lo podéis ver, se trata de 3 ciclos con 3 picos.
3 hacia arriba y 3 hacia abajo, empezando por arriba y acabando por abajo. Y aquí el rectángulo. Bueno, pues simplemente eso. Una cosa a decir rápidamente de la corriente y de la resistencia que no he dicho. Nosotros nos vamos a encontrar con circuitos electrónicos y en la mayoría de esos circuitos electrónicos la corriente no va a ser de amperios, sino que van a ser de miliamperios o microamperios. Es decir, vamos a tener corrientes muy bajas. Recordar que el prefijo métrico de este es 10 elevado a la menos 3 y el prefijo métrico de este es 10 elevado a la menos 6. Bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta, que nosotros nos vamos a encontrar con miliamperios y microamperios. A veces amperios sí, pero lo normal es miliamperios y microamperios. Bueno, pues con la resistencia nos pasa algo parecido, pero al revés. Es decir, nosotros nos podemos encontrar con ohmios, pero lo más normal es que nos encontremos con kiloohmios o megaohmios, como vemos aquí. Recordar que el prefijo métrico de este es 10 elevado a la 3 y este es 10 elevado a la 6. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con corrientes pequeñas y aquí nos vamos a encontrar con valores de resistencia muy altos. También nos podremos encontrar con ohmios y miliohmios, pues seguramente, pero no es lo habitual. Lo habitual es ohmios o kiloohmios o megaohmios. Y lo mismo pasa con la corriente. Lo habitual es miliamperios o microamperios. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Bueno, y ahora vamos a ver la conductancia. ¿Qué es esto de la conductancia? Nos dice que es el recíproco de la resistencia. Recordad que la resistencia se opone a la corriente. Bueno, pues la conductancia simplemente nos está indicando lo bien que conduce la corriente un conductor en concreto. Bueno, pues simplemente eso, es el recíproco de la resistencia. ¿Cuál es la unidad de la conductancia? Pues el Siemens. Se representa con una S y en las ecuaciones se representa con una G. Ya podemos ver que es igual al recíproco de la resistencia. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos una resistencia de 5 kiloohmios, recordar, valores altos de resistencia, ¿cuál es la conductancia? Bueno, pues es el recíproco realmente, y ya vemos el resultado. Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Ahora vamos a ver cuál es la simbología para las fuentes de voltaje y corriente. Bueno, pues os anticipo rápidamente que tenemos dos tipos de fuente de voltaje, la de continuo y la de alterno. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues rápidamente, aquí tenemos una gráfica de voltaje frente al tiempo. Y voy a representar unas cuantas más para que veáis la diferencia. Que tenemos diferentes voltajes continuos. ¿Y cuáles son? Yo creo que voy a poner 4. Este de aquí y este de aquí. Bueno, pues, ¿qué es esto del voltaje continuo? Bueno, pues que nos podemos encontrar con un voltaje constante, por ejemplo, frente al tiempo. Siempre vamos a tener el mismo voltaje frente al tiempo y va a ser constante. También nos podemos encontrar con voltajes así, que van cambiando, pero siempre cambian de positivo a cero. Siempre cambian de positivo a cero, pero puede ser un voltaje variante como vemos aquí. También nos lo podemos encontrar con pulsos, es decir, este aquí que baje a cero, luego aumente, luego pase aquí, luego vuelva a cero, luego venga aquí y vuelva a subir. Y luego este de sierra que podemos tener este, que aumente, que disminuya, aumente, disminuya, aumente y disminuya. Pero lo que quiero decir que para que sea continuo o directo no tiene por qué ser constante, ni mucho menos. Simplemente el voltaje, aunque varíe, como vemos aquí, solo puede variar de positivo a cero, o de positivo a positivo, o de positivo a cero, pero nunca negativo. Como vemos aquí, positivo, cero, positivo, cero, positivo, cero, positivo, cero, o simplemente positivo. Ahora bien, la alterna simplemente es un voltaje que cambia, como su nombre indica, va alternando de positivo a negativo. Es decir, puede ir aumentando, luego empezar a disminuir, llegar al negativo, empezar a aumentar, disminuir, aumentar, disminuir. Pero va alternando entre el positivo y el negativo, cosa que aquí no está ocurriendo. Bueno, pues cuando alterna de positivo a negativo se llama voltaje en alterno. Bueno, pues vamos a empezar por ver las fuentes de voltaje continuo. Son estas tres de aquí y ya veis que son muy simples. Aquí tenemos una línea larga y aquí tenemos otra más corta. La larga simplemente nos está diciendo cuál es el polo positivo y la pequeña nos está indicando cuál es el polo negativo. Esto simplemente para saber cuál es la dirección de la corriente que veremos enseguida en otro vídeo. Bueno, aquí tenemos otra vez el símbolo, pero repetido dos veces. Línea larga en un extremo y línea corta en otro extremo. Línea larga, corta, larga, corta. La larga nos está indicando
donde está el polo positivo y la corta donde está el polo negativo, para saber cuál es la dirección de la corriente. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí simplemente tenemos un círculo y dentro tenemos un positivo y un negativo, para indicarnos cuál es la dirección de la corriente. En cambio, las fuentes de voltaje de corriente alterna vemos que es un círculo y luego tiene como una especie de onda dentro, para indicar que está alternando de positivo a negativo. Bueno, pues simplemente eso. Estos símbolos estándar para estas fuentes de voltaje nos los vamos a encontrar todo el rato, porque siempre vamos a necesitar una fuente de voltaje. Bueno, pues simplemente eso. Y vamos a ver por último el de la fuente de corriente, que es este de aquí. Simplemente se trata de un círculo y luego tenemos una flecha en su interior. Esto es para indicarnos cuál es la dirección que va a tomar la corriente. Bueno, pues simplemente eso. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, de dónde se genera ese voltaje realmente. Bueno, pues hasta la siguiente.